Bienvenidos a Observatorio Cotidiano. El día de hoy vamos a hablar de un tema que en principio podría parecer no del todo relevante y que sin embargo es crucial para la democracia mexicana, esta renovación de la Sala Superior, así se llama, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y lo primero que les pediría, Fabiola, Javier, es que nos ayuden a entender por qué es importante hablar de esto. Javier, ¿por qué tiene sentido hacer este programa el día de hoy para hablar de este tema en concreto? Pues mira, yo te diría, buenas noches, y te diría que para entender nuestro sistema político actual, nuestro sistema electoral actual, pues no lo podríamos entender, por un lado, sin el sistema de partidos, pero tampoco lo podríamos entender sin, yo le llamaría, el sistema de árbitros, ¿no? Porque son dos. Tenemos el Instituto Nacional Electoral, del que se habla mucho, da muchas primeras planas, pasan muchas cosas en el Consejo General del INE, pero el segundo, y quizá más importante, es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pues yo le diría, es porque es el árbitro de última instancia, ¿no? Aunque las primeras planas y los reflectores de repente se vayan con el árbitro administrativo, por llamarlo de un modo, pues las últimas decisiones, la calificación de las elecciones más importantes, tanto a nivel local como federal, pasa por el Tribunal Electoral. De los dos niveles, es decir, califican, Fabiola, las elecciones, van a calificarles de 2018, ¿qué papel van a tener en la elección nacional de ese año? Es decir, ¿tú qué nos dirías sobre la relevancia de este tribunal? Sin duda, el tribunal se ha venido convirtiendo, sobre todo en los últimos 10 años, en un actor relevantísimo. Ha acumulado una cantidad de poderes y de facultades que tienen que ver no solamente con la calificación de las elecciones, y eso es muy interesante, porque también ellos deciden cómo o contribuyen a integrar órganos electorales, ¿no? Y también a mantener a personas que han sido electas a través de un proceso de elección en los cargos. Cuando alguien por alguna razón es removido de su cargo, tiene esta opción de acudir ante el tribunal y buscar ser restituido. Entonces yo lo que diría es, ellos como árbitros y como una pieza importante de nuestro actual sistema político y electoral, tienen en sus manos la capacidad de poder darle racionalidad y coherencia al sistema, ¿o no? O no, o todo lo contrario. Es decir, lo que deciden estos jueces sí impacta en nuestra vida cotidiana. Muchísimo. Es decir, podemos a veces no darnos cuenta de dónde cayó la decisión, pero hay decisiones que caen sobre nosotros y que vienen de este tribunal electoral. Y yo te digo, sí, Javier, dime. No, sumando sobre eso. Sí, si consideramos importante que ciudadanas y ciudadanos designen a sus representantes políticos, bueno, así de importante es el tribunal porque ellos tienen el poder, por ejemplo, de anular una elección, ¿no? O sea, podrían anular la elección de 2018, la elección presidencial. Podrían hacerlo. O sea, sí. Tienen la facultad de hacer eso. Tienen la facultad y tienen las herramientas jurídicas, porque ahora hay muchas causales en ese sentido, para poder anular una elección completa. Y la de 2018 además pinta para una elección bastante cerrada. Javier, tú te dedicas a los números y cómo se ven los escenarios hacia allá. Pues sí, digamos que cada elección presidencial en México, por lo menos las últimas 2-3 ediciones, nos sorprenden. La más reñida hasta la fecha fue la de 2006, ¿no? 0.56%. Nunca lo olvidaremos. Nunca lo olvidaremos, hay películas al respecto. Y el Tribunal Electoral fue clave en inyectarle estabilidad al sistema político en su conjunto. Pues calificar la elección, darla como válida y decir, bueno, pasó lo que pasó, pero el resultado se queda. Y yo quería contrastar eso, porque imaginen la fuerza de 40 o 50 millones de votos. Bueno, puede ser contrastada por la fuerza de siete magistraturas. ¿Son 7 magistrados? Son 7, que podrían decidir que hay que repetir todo el proceso, ¿no? Y esto ocurre tanto para gubernaturas, ha ocurrido en Colima, ha ocurrido en Tabasco, ha ocurrido en algunos municipios. También podría ocurrir en una elección presidencial. Ahora, un poco abonando a lo que mencionaba Fabiola, no solo es eso, no es solo calificar el resultado final, sino cada una de las etapas, ¿no? Cada etapa del proceso electoral en México es impugnable, ¿no? Las precampañas, la selección de candidaturas, las campañas, la fiscalización. Las sanciones económicas a los partidos, a los medios de comunicación, en fin, estos son al final quienes toman decisiones en estos temas. Incluso de expulsión de participantes en las competencias. Así es, pueden determinar la cancelación, confirmar en última instancia la cancelación del registro de un candidato y con esta decisión expulsarlo de la posibilidad de que sean los ciudadanos quienes lo voten o no lo voten. Bueno, pues ya me quedó claro que poderosos sí son estos magistrados, magistradas. Se renueva toda la Sala Superior. Así es. En estos días. ¿Y qué tenemos hoy? Es decir, que
en qué parte del procedimiento de renovación estamos, es decir, ¿qué podemos saber hoy de cómo viene el nuevo Tribunal Electoral? Bueno, estamos como en las semifinales. En las semifinales. ¿No? Porque el día de ayer, este es un proceso también interesante porque los primeros pasos los da el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Okay. ¿No? Ellos reciben las inscripciones de las y los aspirantes. Entonces, la primera lista de aspirantes la filtra la Suprema Corte de Justicia y lo que hizo ayer fue pues, designar 7 ternas, ¿no? 2 de ellas exclusivamente integradas por mujeres, 5 con hombres. Las ternas se van al Senado y ahorita tenemos de aquí hasta finales de octubre para que el Senado busque entre sus sentimientos y sus entrañas y trate de ver cuál es la persona idónea de cada una de esas ternas, ¿no? La decisión final es del Senado, pero es una baraja que está preseleccionada por la Suprema Corte. Es el único tipo de designación de ese tipo. Pues cuéntanos un minuto cómo fue esa designación de la Suprema Corte, es decir, de dónde partimos y a dónde llegamos para después empezar a desentrañar quiénes son estas 21 personas. El proceso inicia con una convocatoria que publica la Suprema Corte de Justicia, donde la propia Suprema Corte determina el procedimiento que se va a seguir para conformar esta lista de 21 personas que van a integrar. La Corte decide cómo va a filtrar la lista. Así es. Okay. Acudieron 126 personas que libremente dijeron yo quiero ser magistrada o magistrado, y la Corte armó expedientes, revisó cumplimiento de requisitos legales y conformó una lista de 42. O sea, de 126 pasamos a 42. Así ¿Y sabemos con qué criterios los hizo la Corte? No, a mí me gustaría decir, perdón Javier, pero es algo que me ha llamado mucho la atención, un procedimiento muy poco transparente, porque no podemos saber por la manera en que la Corte vota a estas personas, ni por quién vota cada ministro ni cada ministra, ni qué razones o qué elementos toma en cuenta. O sea, es una caja negra. De Así los es. 126 a los 42, no sabemos qué pasó. Hasta los 21. A ver. Bueno, es una caja seminegra, diría yo, porque lo que no sabemos son las razones por las cuales los ministros de la Suprema Corte votaron como votaron. Y tampoco sabemos quién votó por quién. Entonces, lo que sí sabemos es el número de votos. Hay votos, ¿no? Okay. Hay votos. Entonces, cada ministro votó primero se pronunció por una lista de 42. Entonces, hubo 11 listas, se sumaron. Y lo que se hizo fue los 42 nombres con más votos o más menciones en esas listas de lo que haya salido pasaban a la siguiente ronda, ¿no? Que era comparecencias y una siguiente, comparecencias de 5 o 8 minutos. Y después tener una siguiente votación, pero ahora por listas de 21. Ya para pasar de 42 a 21. Entonces, el dato que sí tenemos es un dato como agregado, si quieres, que a mí que me gusta contar votitos, ahí hay algo de información. Entonces, sabemos con cuántos votos llegaron los de la lista de 42 y con cuántos votos llegaron a la lista de 21. Digamos que en la segunda lista de 42 a 21, la mitad quedaron fuera. Y ahí pues lo que puedes ver es pues algunos de los que tenían muchos votos en la primera ronda perdieron votos para la segunda. Perdieron 1 o 2 votos y ya no les alcanzó para la semifinal, digamos. Y otros simplemente se mantuvieron. Yo lo que veo en esos votos es como una manifestación una revelación de preferencias de la Suprema Corte, ¿no? En promedio, estos aspirantes recibieron 8.5 votos, ¿no? De 11 posibles. De 11 posibles. Él o la que menos tuvieron 6, pero bueno, ahí están. Ahora, una pregunta sería, esa información, que esa sí es pública, ¿cuántos votos tuvo cada uno? ¿Eso le importa al Senado? ¿Le debería importar o no? Como en las Olimpiadas, borrón y cuenta nueva y vamos a volver a ver. Pues ahora vamos a hacer eso, pero antes te hago una pregunta más sobre el tema del procedimiento y la opacidad que dices del mismo. Podemos suponer, sabemos, tenemos información, pistas de si los ministros se coordinaron entre ellos para estas votaciones o si cada ministro por su cuenta hizo lo que nos dice Javier, que fue seleccionar 42 y después 21. Podemos imaginarnos muchas cosas porque no tenemos No información. No sabemos. Los ministros en silencio total hicieron la selección en papel de sus votos y después ese papel se leyó en voz alta sin mencionar qué ministra o ministro votó y después se metió a una trituradora que ocupaba un espacio muy importante de la sala. O sea, opacidad total. Claro, dice mucho esto porque además parece que hay un interés deliberado porque no hubiera posibilidad de que se supiera ni en ese momento ni después
qué ministro votó por qué. Y aquí yo creo que es válida una pregunta de si existe alguna razón que justifique que eso tenga que ser así. Sí, parece una cosa como de secreto de Estado, yo qué sé. Así es, cuando además justo el procedimiento tiene estos dos componentes. Por un lado está la evaluación de los elementos o criterios técnico-jurídicos, Claro, y por de los otro, jueces. así es, y por el otro este componente político que está a cargo del Senado, que tiene que tener una perspectiva y una lectura distinta de lo que se necesita para integrar una sala con estas características, porque hay que recordar que estos jueces y juezas asumen un rol muy particular en nuestro sistema jurídico, no son jueces ordinarios. Sí, no son jueces cualquiera, ¿no? Ya con lo que me han dicho que tienen capacidad de hacer, me queda clarísimo que son jueces con un rol muy especial en el sistema político. Antes de ir a un corte, te regreso a la pregunta a ti mismo, Javier. Dices, ¿tiene que tomar en cuenta el Senado o no lo que pasó en la Corte? Porque lo que ahora sabemos es que estas 21 personas ya organizadas en ternas, que ahora analizamos quiénes son y cómo vienen, serán valoradas por el Senado y serán los senadores quienes designarán a los dos magistrados. Sí, yo creo que sí existen correas de transmisión, ya lo discutiremos después. Debe haber correas de transmisión entre el Tribunal Electoral, porque muchos de los aspirantes provienen de salas regionales, tribunales locales, otros provienen de ámbito jurisdiccional. Así como hay correa de transmisión entre el Tribunal Electoral y la Suprema Corte, no me sorprendería que hubiera correa de transmisión entre la Suprema Corte y el Senado. Después de todo, pues los ministros que están en la Corte también fueron designados por el Senado, ¿no? Entonces, ¿podemos imaginar que hay algún tipo de consideración hacia las razones que pesaron en el ánimo de los ministros de la Suprema Corte? Sí, te diré un dato así. De la lista de 42, hubo 7 personas, eran 7 hombres, que tuvieron votación unánime. Okay. Ellos tuvieron apoyo de 11 de los 11 ministros. Eso suena como mucho consenso. Okay. Bueno, vamos a ver si ¿Qué llegaron pasa o no en ese llegaron, momento? o Claro. si van a llegar o no al tribunal. Una pregunta en 30 segundos, Fabiola. ¿Estas ternas son todas las que son? Es decir, de estos 21 nombres, ¿tiene que pronunciarse el Senado o cabe la posibilidad todavía de que algo cambie? Cabe la posibilidad de que cambie. El Senado tiene la posibilidad de regresar por falta de acuerdo alguna de las ternas, y si sucede eso, la Corte tiene que integrar nuevas ternas y poner a consideración nuevas personas. ¿Ha sucedido en el pasado? Así es, en el 2006 se regresó una terna por no alcanzar consenso y la Corte tuvo que enviar una nueva propuesta. Y tuvo que enviar una nueva. Entonces, sabemos que hay 21 nombres, pero todavía no sabemos si serán esos 21 nombres, pero con que los tengamos sobre la mesa es suficiente para analizarlos. Veamos la baraja y tomémoslo en serio y tomémoslo en cuenta, porque de esas personas van a salir quienes calificarán, votarán y decidirán muchas cosas en la elección de 2018. Vamos a un corte y regresamos, que esto es Observatorio Cotidiano. Pues ya estamos aquí de vuelta en Observatorio Cotidiano y estamos hablando de estas 21 personas que aspiran a integrar la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, un tribunal que, si no lo escuchó usted en el primer bloque, se lo digo yo, tiene enormes poderes y mucha relevancia para la vida política mexicana. Me decían, Fabiola, Javier, que ya tenemos 21 hombres que los filtró la Suprema Corte, que ya están en el Senado y que probablemente de ellos, no seguro, pero probablemente de ellos se integrarán las 7 magistraturas. Bueno, ¿quiénes son estas personas? ¿Cuáles son sus perfiles? ¿Cuáles son sus orígenes? Más o menos, ¿qué nos puedes decir, Fabiola, del mapa de las 21 personas que tenemos sobre la mesa? Tenemos 6 mujeres. 6 mujeres. ¿No? Que hoy sabemos que forman 2 ternas. Entonces ya hay 2 ternas solo de mujeres. Solo de mujeres, ¿no? Vale. Esto para algunos es buena idea porque asegura al menos 2 mujeres. ¿No? Y si se considera que la Sala Superior solamente ha tenido una mujer en cada una de sus integraciones, pues hay quienes dicen es buena noticia. Es buena noticia. Pasamos de 1 a 2, ¿no? A mí me hubiera gustado más que estas 6 mujeres estuvieran distribuidas en 6 ternas. ¿En 6 ternas? Sí. Porque eso hipotéticamente te daba la posibilidad de que fueran más de 2 mujeres. ¿No? Acá lo que garantizó la Corte es que, si no cambia nada, habrán cuando menos 2 mujeres. Así es, cuando menos. ¿Y hay algo que podemos decir del perfil de estas 6, digamos, abogadas? En general, de los 21, lo que podemos hacer, lo que hemos hecho algunos, es tratar como de entender la lógica de la selección, porque
nuevamente no hay criterios, a diferencia de otros procesos como el que organizó Cámara de Diputados para consejeros electorales, donde había un micrositio y ahí se ponían los ensayos y los currículums de las personas. Acá no tenemos nada. Tampoco no conocemos ni los ensayos ni nada. No conocemos ni los ensayos ni los Ni en esta nueva etapa política ya en el Senado. Pues espero que sí la conozcamos, va a haber nuevas comparecencias, pero entonces lo que podemos advertir es, al menos de los últimos cargos que han ocupado estas 21 personas, es que más o menos hay una decantación de la mitad que sean pertenecientes a esta rama tradicional del Poder Judicial, Consejo de la Judicatura, magistrados de circuito, no hay jueces de distrito. O sea, tenemos la mitad de jueces de carrera, digamos. Así es, tradicionales, ¿no? De carrera. Y esta otra mitad de jueces o de magistrados y magistradas que también son jueces, pero que pertenecen a la rama electoral. Y que para efectos de la Corte sí sabemos que son vistos de manera diferente, ¿no? Y hay 3 personas que, digamos, son como externos, ¿no? Alfredo Ríos Camarena, por ejemplo, cabeza de vaca. ¿Cuál es su perfil? Vienen más de poder, administración pública federal o órganos electorales. Ríos Camarena decías, luego mencionabas al señor Cabeza de Vaca, que es un funcionario público, es el Cabeza de Vaca que todos conocemos. Así es. Sí, que fue consejero jurídico, trabajó en la administración de los 2 presidentes panistas. Y después fue incluso consejero de la Judicatura también, me parece. En fin, es un hombre con mucha tradición de servicio público. Y decías una tercera persona. Sí, se me fue el nombre ahora. Será quizá un abogado, José Luis Vargas, me parece, que fue de la FEPADE. Así es, ¿no? sí, Ese sería, digamos, uno de los 3 que no son jueces. Externos, ¿no? Digamos. Externos. ¿Van juntos en la terna ellos? No, el acomodo de las ternas está A ver, el acomodo de las ternas. Porque ya nos dice Fabiola cuál es más o menos el perfil. De estos 21, la mitad jueces de carrera, la otra casi mitad jueces electorales y 3 personajes con otro perfil. Son, no sé cómo llamarlo, el ámbito jurisdiccional y el ámbito electoral, si quieres decirlo, y 3 otros que no han sido, digamos, 3 personas que no han sido jueces. La verdad es que sí, lo decíamos en el bloque anterior, es interesante este proceso porque sí le da mano a la Suprema Corte para ir perfilando el pleno, ¿no? ¿sí? Entonces, por ejemplo, ya vimos en el asunto de género, la Suprema Corte hubiera podido poner una mujer en cada una de 6 ternas y dejarle al Senado la decisión política de cuántas mujeres tienen que ir en el tribunal. Habrá quien celebre que pase de 1 a 2, habrá quien se queje de que por qué no 3, y bueno, así es esto. Ahora, la otra forma en que la Suprema Corte puede manifestar preferencias sería integrar ternas de un mismo perfil, ¿no? Por ejemplo, decir, a ver, los amigos de la Corte en la terna 1 y la 2, los amigos o amigas del tribunal en la terna 3 y la terna 4, ¿no? Por decirlo de algún modo, ¿no? Entiendo que así no quedó, ¿no? Está como que, ¿cómo lo llamaríamos? Las ternas tienen perfiles mixtos. Las ternas tienen perfiles mixtos. El único en el que sí está claro es las 2 ternas que son mujeres, ¿no? Pero también con perfil mixto dentro de las ternas de mujeres. Sí, porque son 3 mujeres del ámbito jurisdiccional y 3 del ámbito electoral. ¿no? ¿Mezcladas? Entonces puede salir jueza de carrera o jueza electoral. Lo que tenemos por el momento, la certeza es que serán 2 mujeres, pero nada más. Todas las demás están mezcladas las ternas. Salvo, hay una que sí es solo rama judicial tradicional y una electoral y las demás están mezcladas. Y las demás mezcladas. ¿Eso de alguna manera le complica o le facilita el juego al Senado? Creo que creo que le da margen de maniobra. Digamos, le da más posibilidad que de el Senado podría decidir si el Senado ahora, con las mujeres ya no puede decidir, son 2 mujeres. Pero en los perfiles, el Senado podría integrar un tribunal pues con más experiencia jurisdiccional, si quieres, o con más experiencia electoral, ¿no? ¿Y qué prefieren ustedes? Es decir, ¿qué les gustaría que hiciera el Senado? Más allá de los nombres concretos de las trayectorias individuales, como perfil de pleno, ¿cuál sería el ideal para un tribunal electoral? A mí me parece que se tiene que buscar un equilibrio. Los jueces tradicionales por sí solo me parece que son insuficientes para poder garantizar estabilidad al sistema electoral, sobre todo porque es un sistema normativo muy dinámico. Las normas están permanentemente cambiando y entonces en un contexto así, el papel de los jueces, la posibilidad de que ellos le puedan dar unidad, racionalidad, congruencia, es todavía mucho más importante. Jueces formados en el ámbito tradicional que entienden
que el Estado de Derecho se parece más a un Estado en donde se aplican las leyes con independencia de si están bien hechas o no, me parece que son insuficientes. Ahora, del otro lado, de lo electoral, también lo que tenemos son 10 años de aprendizaje de qué cosas tampoco han resultado positivas para el sistema político electoral, ¿no? Como excesos en las interpretaciones, falta de congruencias en las propias interpretaciones. Entonces yo creo que ninguno de los dos extremos... ¿Hay que hacer un mezcladito? Así es, yo creo que hay que equilibrar y sí creo que hace falta ver a los perfiles en lo individual y al bloque de los posibles designados en conjunto, no hay otra. ¿Estarías de acuerdo? ¿Cuál es tu opinión sobre esto del Pleno? ¿Y qué hacemos con los 3 que vienen de otros? Pues podrían ser el fiel de la balanza. Yo creo, ¿qué tipo de tribunal me gustaría a mí? Pues sí, me gustaría el tribunal con las y los mejores jueces, ¿no? A secas, pero la verdad no sé bien cómo se mide eso. Yo sí creo que es importante, a lo mejor esta distinción entre ámbito jurisdiccional y ámbito electoral, a lo mejor es una distinción importante en los pasillos de la Suprema Corte. Pero es importante en la experiencia. Yo desde afuera, no sé, aunque sí me preocupa una cosa. Sí. Yo creo que sí, la materia electoral se ha vuelto crecientemente sofisticada. Ese era mi punto. Y lo accidentado de nuestras reformas electorales también ha creado un amplio escenario para activismo judicial. Yo lo voy a decir así. ¿Qué es lo que te puedes poner que creativo, okay. ¿no? Entre artículo 1 y principio de convencionalidad y no sé cuántas cosas, puedes hacer muchas cosas con lo que dice la ley. Ahora, creo que hay más creatividad en el ámbito electoral que en el ámbito jurisdiccional, si lo quieres ver de algún modo. Sí, pues creo, eso se dice mucho, digamos. Y bueno, a lo mejor habría que balancearlo. Ahora no te sé decir si mitad y mitad o para dónde. Tanto un juez penal o un juez dedicado a la materia civil o familiar son cosas muy distintas. Pero a lo mejor tiene más cuidado de ciertos detalles procedimentales, ¿no? De acotar la creatividad del activismo judicial. Ahora, de los 3 perfiles que son variados, yo creo que ellos también podrían abonar un poquito de realismo al tema, porque yo creo que justamente porque la materia electoral ha evolucionado tanto, tan rápido, se ha complejizado tanto, pues sí importa que alguien de los que esté ahí haya estado en otro ámbito del electoral, ya sea organizando una elección, ya sea persiguiendo delitos electorales, ya sea trabajando en un órgano electoral local. Mira, en el terreno de juego las cosas son así y asado, ¿no? Porque la verdad que pues sentados en la mesa, pues de repente a lo mejor hay algunas cosas que no las puedes ver si no has estado en el campo, ¿no? Esa podría ser. Entonces, les tomo la palabra y imaginemos que lo ideal sería un pleno mixto con perfiles complementarios que permitieran tener una diversidad de visiones. Bueno, te preguntaría, Fabiola, tú decías, pero hay que ir viendo perfil por perfil y caso por caso. No nos da tiempo de hacerlo y además son 21 nombres, digamos, con trayectorias muy diversas. Pero te preguntaría, de esos 21 nombres, de esas ternas, ¿hay la posibilidad de extraer perfiles idóneos para tener el tribunal que México necesita de cara al 2018? Sin duda sí. Sin duda sí. Sin duda sí. A mí me parece que ahí hay mucha experiencia y muchos perfiles interesantes que pueden conformar una integración que sea lo que muchos estamos esperando. Okay. Partiendo además de que no, o sea, superando esta idea del juez apolítico, impermeable frente a cualquier tipo de injerencia política, que eso, además de que no existe, es difícil pensar que puede ser así cuando una de las etapas de la designación de estas es política, claro, y pasa por una negociación política. Entonces yo creo que habría que superar además esta idea del origen de las designaciones para pensar más bien en perfiles y en buscar legitimidad en el funcionamiento ya de ellos como magistradas y magistrados. Si damos por buena esta premisa de Fabiola, que nos dice si hay ahí, de esos 21, 7 nombres buenos, idóneos, que nos permitirían tener un buen tribunal, creo que podemos decir entonces que la Corte hizo su tarea, sí, está. Y te preguntaría, ¿cómo lo va a procesar el Senado? Decías comparecencias, ¿qué esperamos del Senado? ¿Qué debería de hacer el Senado? ¿Qué sigue en el Senado, Javier? Yo creo que el Senado tendría que hacer comparecencias, pero el Senado podría, no sé hasta dónde, porque ahí no desconozco el detalle de la convocatoria, hasta dónde puede flexibilizar el asunto. Para otras designaciones el Senado ha experimentado... Sí, nos ha invitado incluso a ver las entrevistas. A ciudadanos mortales a opinar sobre aspirantes al INAI o a otros órganos. Yo sí tengo mis dudas de... Por ejemplo, esto que dijimos, ¿cuál sería la integración idónea del tribunal?
Me cuesta mucho trabajo pensar en que las bancadas del Senado van a adoptar ese criterio. O sea, desconfiamos. Yo creo que van a tratar de balancear otra cosa que no sé Políticamente. cómo se llama, ¿no? Por ejemplo, cuando se designan consejeros del INE, siempre se habla, no, es que la cuota partidista y quién le cargó el portafolio a quién, etcétera. Aquí eso, si tú lo buscas en los currículums, no es tan claro, ¿no? Ok. Porque son personalidades, Sí, y el filtro es judicial. hay un filtro judicial y son carreras pues, que han estado en el ámbito jurisdiccional durante varios años. Entonces no puedes ver ahí, de mira, pasó de secretario del partido a no sé, no la Salvo ves, quizá ¿no? el caso del señor Cabeza de Vaca, ¿No? que Por podríamos ejemplo, imaginar por ahí. una afiliación política. Y el señor Ríos Camarena también, esta cuestión de administración pública, pero los demás no, esa es la verdad. sí. Entonces, creo que eso, yo por un lado, si le queremos dar beneficio de la duda a la Suprema Corte, creo que la Suprema Corte escoge perfiles defendibles. Está bien. ¿No? Nos queda un área oscura de, oye, pero ¿y lo que dejaste fuera? No me dejaste ver los currículums de los que dejaste fuera. Tengo que andar ahí googleando a ver quién se quedó fuera, quién se quedó dentro. Bueno, eso es lamentable. Ojalá que en esta etapa, la del Senado, Sea más clara y más sí clara. sea muy claro para que sea defendible la designación, sea públicamente defendible la designación. Pues muchas gracias, Fabiola, muchas gracias, Javier, a los dos por habernos ayudado a acercarnos a un tema que ya lo decía yo al inicio del programa. Creo que para la ciudadanía queda lejano cuando en realidad tiene implicaciones muy concretas, muy prácticas para nuestro sistema político y a través de él para nuestra vida práctica. Los invito, los emplazo desde hoy a que una vez que tengamos Tribunal Electoral integrado, vengamos acá de nuevo a Observatorio Cotidiano y entonces sí hablemos de quiénes son los nuevos magistrados electorales, de cómo quedó el perfil del Pleno y de cuáles van a ser sus responsabilidades más inmediatas y más importantes de cara a las elecciones ya de 2017 y por supuesto a la gran elección nacional de 2018. Pues muchas gracias, gracias a usted por habernos acompañado a su programa de Observatorio Cotidiano. Nos vemos aquí la próxima semana, como todos los martes, en TV UNAM.